¿Qué tal a todos? Saludo cordial, bienvenidos a esta segunda mirada en frío a lo que dejó la principal pelea del fin de semana, ese empate mayoritario entre el Pitbull Cruz y Lamont Roach. Una pelea atractiva que realmente colmó las expectativas en una cartelera que tuvo sus altibajos, que no llenó todo aquello que se esperaba por más de una razón, pero definitivamente la pelea entre el Pitbull y Lamont Roach realmente fue una pelea atractiva, con emociones cambiantes y que definitivamente el empate, independiente que ha generado una gran polémica y debate en las redes sociales, muchos vieron ganar a Cruz, otros vieron ganar a Roach, definitivamente hizo justicia con los méritos de cada uno y dejó abierta la puerta para una posible revancha, algo que se habló allí en la conferencia de prensa posterior, donde se supo, entre otras cosas, que tuvo una lesión en la mano derecha, precisamente Lamont Roach, pero los dos parecen estar de acuerdo en hacer la revancha y como que sería un buen negocio para PBC que se volvieran a enfrentar estos dos que realmente dieron un muy buen espectáculo boxístico a la altura de lo que se esperaba. A esta pelea llegaba como el gran favorito Lamont Roach en las casas de apuestas. No obstante, como les habíamos comentado en la previa, era una pelea donde Roach tenía que superar el aluvión inicial, como efectivamente ocurrió los primeros 3 o 4 asaltos, en los cuales, como se esperaba, el Pitbull iba a salir como un vendaval a llevárselo por delante, a soltarle todo lo que tenía, fundamentalmente utilizando el jab y la derecha para ir conectando y con dificultades para trabajar el cuerpo. Se cierra muy bien. Roach, inclusive hubo allí algunos golpes bajos, más allá que al Pitbull le restaron un punto en el séptimo asalto por un golpe en la espalda. Tuvo dificultades para conectarlo al cuerpo precisamente por esa razón, por lo escurridizo que es defensivamente Roach, que se cierra, que amarra y que hace dificultosa la tarea de tratar de conectar al cuerpo a un hombre de brazos cortos y que se complica precisamente para golpear cuando está allí en la cabina telefónica. El llamado vendaval del Pitbull ocurrió allí en los primeros 3 episodios y culminó, tuvo su momento cumbre cuando consiguió enviarlo a la lona, tocó con su mano y se fue sobre las que tocó la lona con su mano y se fue sobre las cuerdas que lo sostuvieron cuando iba a caer, pero fue contada como caída, la primera caída en su carrera para Lamont Roach y fue como el despertar, como que fue aquel golpe que le obligó a ajustar y a empezar a hacer su propia pelea desde ese momento. Después de la caída, la pelea se vio muy pareja durante todos los asaltos. Algunos se vio mejor Roach, en otros conseguía emparejar el Pitbull y el séptimo episodio, cuando pierde el punto, emparejó todas las opciones. Muchos vieron efectivamente ganar a Roach. Desde mi perspectiva, el cierre de los asaltos finales le debió dar la victoria al Pitbull. De todas maneras, hubo un juez que la vio con demasiada ventaja. Yo creo que hubo un poco de exageración allí, 115 a 111. Los dos otros jueces la vieron 113 a 113, es decir, el punto ese que le restaron al Pitbull le impidió la victoria en esta pelea. Desde mi perspectiva, más allá de que yo había pronosticado de que si sobrevivía a los primeros 5 episodios, debía llevarse la victoria a Roach. Creo que los méritos finales del Pitbull debieron otorgarle la victoria. No obstante, debido al buen desempeño de los dos, uno como que queda satisfecho. Entonces, con este empate que, repito, abre la puerta para que se lleve a cabo alguna revancha en el tiempo por llegar, más allá de que hay otras opciones que seguramente van a ser manejadas en función de lo que significa en este momento el Pitbull Cruz como un atractivo comercial para encabezar este tipo de carteleras. No hay que negar que era la figura principal y lo seguirá siendo en otros eventos. En general todos querían ver al Pitbull y fundamentalmente porque se estaban enfrentando dos rivales que le dieron grandes peleas a Gervonta Davis. En el caso de Lamont Roach, increíble, nuevamente se produce un empate, venía de un empate contra Gervonta, ahora un empate contra el Pitbull Cruz y hay que esperar qué es lo que sucede en el futuro inmediato, como les decía, por parte de PBC.
Es cierto de que podría darse la revancha, pero hay otras opciones que me imagino están manejando, como sería la posibilidad de enfrentarlo con Gary Antoine Russell, que es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el mismo peso, la división de las 140 libras, y también pertenece a PBC. Por ahí entonces puede haber alguna opción, como también es de esperar que en el futuro cercano el Pitbull pueda enfrentar a lo que salga de esa ecuación de las próximas peleas que tendrá el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, que es Subriel Matías. El 10 de enero él va a enfrentar a Dalton Smith, y el vencedor de esa pelea, por decisión de la convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, tiene una pelea obligatoria contra Alberto La Avispa Puello, que es el número 2 en este momento en la clasificación. Seguramente después de esa pelea de Puello contra el ganador de la pelea del 10 de enero, quedaría en ruta el Pitbull Cruz para ir contra el vencedor por su condición de campeón interino. Hay un tiempo largo entonces, y en ese quizás estarían incluyendo una revancha posible o una pelea directamente contra Gary Antoine Russell. Como sea, el Pitbull Cruz es una de las grandes figuras de las 140 libras a nivel comercial, y van a tratar de incluirlo en cualquier tipo de estrategia que involucre entonces peleas que son destinadas a un pague por ver, donde pueda estar incluido entonces un Pitbull Cruz que mostró que tiene poder de captación y es un boxeador popular, es decir, que tiene arrastre entre la fanaticada, como quedó demostrado en esta cartelera. ¿Qué es lo que vimos en definitiva? ¿Qué es lo que nos dejó esta pelea del Pitbull y Lemon Roach? Muchas cosas interesantes por parte del Pitbull. Al principio vimos el de siempre, aquel que se lleva por delante a sus rivales, que es una máquina de soltar golpes de poder, pero sobre todas las cosas lo vimos hacer algunos cambios, fundamentalmente cuando empezó a agotarse. Allí por la mitad de la pelea empezó a boxearlo, lo vimos trabajar sobre piernas, utilizar ángulos para golpear, ante un hombre que no se soltó del todo, Lamont Roach, porque la caída seguramente lo frenó, le obligó a ser más cauteloso, y empezó a trabajar mucho con los amarres, con el contragolpeo y sobre todo el jab en velocidad, que es uno de los factores que él consigue con eso desnivelar cualquier pelea. Un boxeador muy inteligente y que tiene mucha velocidad en el golpeo, pero que tuvo dificultades ante un Pitbull que por momentos retrocedía, lo llamaba, lo invitaba a la pelea, pero él siempre trató de trabajar allí desde la segunda distancia, aprovechando su mejor alcance y llegándole con algunos buenos trayazos al Pitbull, pero sin conectar en secuencias y ni ir tampoco allí al intercambio abierto, excepto en los momentos en que el Pitbull le rompía la distancia, conseguía anularle cualquier salida y lograba conectarlo. Por momentos fue una pelea entreverada por los amarres, por los golpes allí, los golpes marrulleros que los dos se dieron, pero definitivamente se entregaron a la lucha y nos regalaron entonces una excelente pelea. En el resto de la cartelera de este sábado, para destacar lo que ocurrió temprano, la victoria de Núñez, el dominicano, en 126 libras sobre Héctor Sosa, en una muy buena pelea. Se vio bien, pese a que tenía un poco de óxido Núñez, y queda listo entonces para ir a buscar grandes cosas en una división que está cargada de buenos oponentes. Al mismo tiempo, destacar también lo de Isaac Lucero, que venció allí con un knockout al final, un knockout técnico, al final del octavo episodio a Valenzuela, que reclamó mucho porque como que el referee se había adelantado a hacerlo, estaba prácticamente en el filo de la campana, pero fue una andanada de muchos golpes que recibió sin respuesta, todos en la cabeza allí contra las cuerdas. En lo personal creo que el referee hizo lo correcto. Ganó entonces Lucero, seguramente lo vamos a ver en estos días en una mejor posición en las clasificaciones y listo seguramente para ir por alguna eliminatoria o directamente por alguna pelea de título en las 154 libras. Es uno de los boxeadores emergentes de mejor futuro dentro del boxeo mexicano. En la otra de las preliminares, una muy buena victoria de Frank Martin en su regreso luego de aquella derrota en 135 libras contra Gervonta Davis, debutando en el peso súper ligero, logró un knockout
knockout espectacular sobre Rances Barthélemy, knockout que puede ser perfectamente candidato a knockout del año, va a estar allí en la lista porque realmente prácticamente lo dejó desmadejado sobre la lona al cubano, que ya está en sus 40 años, seguramente muy pronto y ya preparado para retirarse del boxeo. Mientras duró la pelea le dio buena oposición, pero apareció una izquierda terrible, hubo dos caídas, la segunda realmente fue brutal y preocupó a muchos, incluso al propio Martin, hasta que vio que se recuperaba, que se levantaba de la lona, entonces el cubano. Y en la cartelera principal, una muy buena victoria también del Mono Ramos, que es campeón ahora interino del peso mediano, venció, como era de esperar, a un Mosley Jr., un hombre que le dio buena pelea, pero sabemos que no tiene pegada y tiene algunas dificultades. No es un hombre versátil en la ofensiva, independiente de que técnicamente es muy bien dotado, se mueve muy bien sobre piernas, realmente quedó por debajo por el propio poder en la pegada de Ramos, que hizo la gran diferencia en esta pelea. Se llevó una muy buena victoria y está en la fila entonces de las 160 libras esperando una oportunidad para enfrentar a Carlos Adames, el caballo bronco, que como todos sabemos no va a unificar con Erislandy Lara. Hoy Erislandy Lara aclaró que no lo va a enfrentar por un tema, primero porque es su amigo, dijo, y en segundo lugar porque los dos son entrenados por Ismael Sala, son compañeros de allí de establo y obviamente no lo quiere enfrentar. Lo de Erislandy Lara, una victoria sin problema ninguno, venció al que habían llamado de última hora, suplente, llamado de apuro, porque como todos sabemos, por un tema se le encontró una sustancia prohibida en los controles de Abada a Yanibek Calín Canuli. Infelizmente esa pelea se cayó. No tuvo ningún inconveniente en vencerlo Erislandy Lara, a Johan González, el venezolano, y definitivamente uno lo que espera ahora que se empiece a construir el camino ya para abandonar el boxeo de un Erislandy Lara que está con 42 años. Lo vimos un poco cansado, vimos que jalaba aire temprano en esta pelea, más allá que no fue muy exigente, tuvo permanentemente al ataque Johan González, pero sin ser un hombre de mucha ductilidad en su boxeo, no tiene herramientas cambiantes como si las hubiera tenido evidentemente Alin Canuli, hubiera sido una muy buena pelea, pero lamentablemente se cayó. Hubo abucheos, inclusive una pelea que no gustó al público, pero definitivamente ganó el favorito, que era precisamente Erislandy Lara. Y obviamente la otra pelea, O'Shaquie Foster de principio a fin superó en todo a un Stephen Fulton que se vio muy lejos de aquel que brillaba en 122 e incluso en 126 libras. Es campeón interino ahora de las 135 libras. No sabemos qué va a pasar con su título de las 130. Suponemos que va a quedar vacante y en 135 libras O'Shaquie Foster deberá esperar qué es lo que sucede en la pelea de Shakur Stevenson contra Teófimo López. Si gana Shakur, no tenemos ninguna duda de que se mantiene en 140. Si pierde, quizás regresa a 135 y allí veríamos ese cruce que sería de alquilar balcones entre O'Shaquie Foster entonces contra Shakur Stevenson.